Bueno, este video es para poderles explicar cómo crear una aplicación OLAP mediante diferentes herramientas. Las herramientas que vamos a ocupar es nuestro Data Integration, nuestro Schema Workbench y nuestra plataforma para diseñar el Cubo Lab para mostrar nuestros datos del Cubo Lab mediante NetBeans. A continuación les voy a explicar cómo crear un Data Warehouse mediante la herramienta Spoon, que es una herramienta del Data Integration. Primero tenemos que descargarnos dicha herramienta. Yo ya la tengo descargada y puesta bajo la carpeta OPT, como pueden observar aquí en Data Integration. Tenemos que antes darle los permisos correspondientes a la carpeta para que podamos ejecutar. Para ejecutar abrimos un terminal, nos dirigimos a la ruta donde se encuentra la carpeta, damos un ls que nos permite saber qué contiene esta carpeta y vemos nuestros diferentes archivos. Para que se nos muestre verde como está en nuestro Data Integration y no se nos muestre azul, tenemos que dar los permisos correspondientes. Para dar los permisos a nuestro Data Integration ubicamos el siguiente código: chmod 777 y el nombre del archivo. Le damos enter. Yo ya lo tengo dado los permisos, por lo que no se me va a mostrar. Entramos a nuestro data después de haber dado los permisos correspondientes. Damos un ls para ver su contenido y nos muestra todas las herramientas que contiene esta carpeta. En este caso vamos a ocupar la que es Spoon para hacer el modelamiento del Data Warehouse. Para ejecutar tenemos que poner punto slash y el nombre del archivo. Los archivos que se ejecutan por lo general son con .sh y ponemos spoon sh y lo ejecutamos. Vamos a esperar un momento hasta que se ejecute para poder trabajar. Ya, vamos a nuestra base de datos que tenemos desarrollado bajo Postgres. Ubicamos la contraseña para acceder a nuestras bases. Y aquí vemos que tenemos creada. Aquí ya tengo creado nuestro warehouse y en la herramienta Spoon ya tengo creadas las conexiones. Para mostrarle cómo funciona voy a crear una nueva para que vean cómo se realiza un Data Warehouse mediante la conexión Spoon. Para la creación de un Data Warehouse tenemos que tener previamente creado una base de datos de la cual vamos a obtener nuestra información. En este caso es tutorías. Vemos que tutorías tiene un esquema, dentro de public tiene 13 tablas. De esas tablas vamos a seleccionar nosotros lo que necesitemos. Pero antes de eso tenemos que crear una base de datos nueva donde se vaya a almacenar los datos que vayamos a sacar. Para mostrarles vamos a poner Data Warehouse prueba y lo generamos. Como pueden observar nos muestra aquí. Es recomendable crear un nuevo esquema para que se nos guarde allí la información. Se le ubica el nombre de DM por las siglas de DataMart, que se puede ubicar, que es muy usado para las creaciones de Data Warehouse. Y aquí tenemos. Como podemos observar, no tenemos ni una sola tabla ni ningún dato en la base de datos que recién creamos de prueba. Salimos de esto por un momento y como ya tenemos nuestra herramienta Spoon aquí, ya vamos a File, en Archivo, Nuevo y Nueva Transformación y vamos a crear desde cero nuestro Data Warehouse. Vamos a View y vemos que no tenemos ninguna conexión. Para crear la conexión le damos clic derecho
en Database Connection, ponemos nueva y procedemos. En la ventana que tenemos aquí observamos que hay diferentes conexiones a bases de datos. Ya puede ser MySQL, Oracle, en este caso es Postgres, donde tenemos nuestras bases de datos. Dice que ubiquemos el nombre de la conexión. En este caso vamos a poner origen. ¿Por qué lo ponemos origen? Porque es el origen donde se genera la información, donde se obtiene la información. ¿A qué se refiere con el campo hostname? A donde podemos conectarnos con nuestra base de datos. En este caso es localhost. El nombre de nuestra base de datos. Si no estamos muy seguros del nombre y para no cometer errores, entonces nos ubicamos en nuestra base de datos y copiamos el nombre. Tutorías DB. El nombre de la base de datos. Es muy importante tener en cuenta el puerto bajo el que estamos trabajando. En este caso es el de 5432 que viene por defecto. El usuario que es Postgres y el password con la que accedimos a nuestras bases de datos. Antes de darle en OK podemos hacer un test para saber si está bien la conexión que estamos realizando. Y nos sale conexión, es OK. Y damos OK. Y podemos observar que tenemos nuestra primera conexión. Nos vamos a la nueva para hacer la conexión, que en este caso se va a llamar destino, donde se va a almacenar nuestra información que saquemos. En este caso es Postgres igual. Igual ubicamos localhost. Localhost database en la que se va a almacenar, en este caso es nuestro warehouse, en la de prueba que estamos haciendo. Y ubicamos el nombre. El usuario es Postgres y el password con la que nos conectamos. Damos un test antes de generar y nos dice que sí se pudo conectar a nuestra base de datos. Damos en OK y procedemos a realizar nuestro esquema. Una vez tenido nuestras conexiones de origen y destino, de dónde se obtiene la información y a dónde va a llegar la información, nos vamos a Design. Vamos a generar la entrada de nuestros datos, y la entrada de nuestros datos es mediante una tabla. Y obviamente nuestra salida de los datos va a ser en una tabla igual. A continuación tenemos que darle doble clic sobre la tabla en la que vayamos a sacar información. Dice que ubiquemos el nombre. Vamos a poner datos de entrada. La conexión va a ser el origen de los datos. Y aquí nos pide que generemos una sentencia SQL. La que tenemos que generar es de nuestros datos que vayamos a necesitar obtener para la creación de nuestro data warehouse. Una manera muy sencilla de obtener la sentencia SQL es ir a SQL y al editor gráfico para las sentencias query. Y aquí podemos obtener que tenemos nuestra base de datos y nuestro esquema. Y podemos jalar todas las tablas que necesitemos sacar de nuestra base de datos de la que se
necesita sacar la información para almacenar en el cubo, en nuestro data warehouse. Siempre tenemos que hacer relación y dar un visto en las que queremos que se nos genere las sentencias y enlazar respectivamente nuestras tablas. Y le damos en general, nos va a salir un select con algunos inderjoin porque son tablas, datos de una tabla con datos de otra tabla. Entonces esta sentencia lo copiamos y lo pegamos aquí. Entonces la sentencia que yo necesito para este proyecto ya la tengo generada y solo la voy a copiar. Ustedes tienen que generar la que necesiten, los datos que necesiten para poder hacer su data warehouse. Entonces aquí la pegamos. Antes de darle en OK podemos previsualizar nuestra sentencia SQL de cómo va a quedar. Y aquí tenemos todos los datos obtenidos mediante la sentencia SQL que generamos, los inderjoin y los select, con sus respectivos alias para que no se confundan entre datos. Cerramos y damos OK. Generamos la conexión mediante este grafiquito de aquí y seleccionamos a nuestra tabla de destino. Igual tenemos que introducir aquí el nombre de la tabla, que en este caso va a ser salida de datos. La conexión que va a ser el destino. El esquema que creamos aquí, ¿se acuerdan? En nuestra base de datos que creamos, en este de aquí, Data Warehouse la prueba, creamos en el esquema DM de DataMart. Como podemos observar, no tenemos ninguna tabla. Seleccionamos y aquí en este campo es muy importante porque aquí es donde vamos a ubicar el nombre de nuestra tabla que va a contener la información. En este caso lo voy a ubicar como información, o lo podemos ubicar datos. Antes de darle OK tenemos que generar, o sea, crear nuestra tabla en nuestro data warehouse de prueba, porque no la tenemos creado y no se la debe crear directamente en la base de datos, sino mediante la herramienta Spoon. Como pueden ver, no tenemos ninguna tabla. Entonces generamos la sentencia y aquí nos sale la sentencia SQL que dice create tabla datos. Le damos en execute y nos genera nuestra tabla. Le damos en OK, cerramos porque ya lo creamos y le damos en OK y la mandamos a generar. Nos pide un nombre de la transformación que recién creamos. Podemos ubicar como creación de data warehouse y le damos en OK y vemos que se nos creó satisfactoriamente nuestra conexión. Y para comprobar nos dirigimos a nuestra base de datos, a la base de datos que creamos, al esquema que creamos que era DM, y si no se les actualizó ninguna tabla, entonces le damos en actualizar para que se actualicen nuestras configuraciones hechas en la herramienta Spoon. Nos vamos a esquema y vemos que se nos creó la tabla datos que pusimos en nuestro
esquema, en nuestra tabla de salida ubicamos el esquema de M y creamos la tabla datos. Y podemos observar la tabla datos con los datos que necesitemos de nuestra base de datos anterior. Esto se llama la creación de un data warehouse, que va a ser muy importante para la utilización del esquema Workbench. Y mediante el esquema Workbench vamos a realizar nuestra aplicación OLAP en NetBeans. Hola, hola. Bueno, luego de haber creado nuestro Data Warehouse, procederemos a crear nuestro cubo de información. Para ello, necesitaremos de un programa llamado Esquema Workbench. Yo lo tengo yo lo he copiado en esta carpeta denominada OPT en Business Intelligence y la tengo aquí, Esquema Workbench. Aquí tenemos todos sus archivos. Para poder ejecutar dicha carpeta, lo que debemos hacer es abrir un terminal, irnos a la dirección donde está alojada esta carpeta y es cd slash opt business intelligence y esquema workbench. Si damos un ls nos mostrará todos los archivos que contiene esta carpeta. Como vemos, aquí está nuestro ejecutable workbench. Antes de ejecutar debemos asegurarnos de que se encuentre con todos los permisos. Y para asegurarnos que esta carpeta tenga, o sea, el archivo tenga todos sus permisos necesarios, cómo darnos cuenta de que se encuentre de color verde. Eso nos da a entender que está listo para cualquier acción que vayamos a hacerla. Bueno, vamos a proceder a ejecutar este archivo. Para ejecutar un archivo .sh, el comando es // y el nombre del ejecutable workbench.sh. Esperamos a que se ejecute nuestro programa. Está corriendo, ok. Como vemos, aquí lo tenemos. Este es nuestro esquema Workbench. Lo siguiente será crear una conexión a nuestro Data Warehouse. Ok. Vamos a revisar cómo se encuentra nuestro Data Warehouse. En este caso yo lo tengo como DW, que significa Data Warehouse Tutorial. Ok. Nos regresamos a nuestro esquema Workbench y como vemos, yo ya he creado la conexión, la he denominado. Vamos a crearla de nuevo, conectar Data Warehouse Tutorías. Ok, aquí en hostname debemos poner la dirección IP de nuestro ordenador o simplemente localhost, el nombre de la base de datos, que como ya sabemos es Data Warehouse Tutorías, el puerto sobre el cual está alojado nuestro Postgres, en mi caso es 5400, aquí lo tenemos, el usuario, en mi caso es Postgres, la contraseña, que eso ya será la que cada quien la asignemos. Vamos a hacer un test y como vemos debe salirnos de este mensaje: conexión a la base de datos de OK. Eso nos indica que está correcta. Ok, lo siguiente es, vamos a agregar un nuevo esquema. Ok, ya aquí nos ubicamos en esquema y vamos a donde dice add cubo, agregaremos un nuevo cubo. Muy bien, le vamos a dar un nombre al cubo. Yo lo voy a llamar cubo-tutorías. Ok, luego vamos a proceder a crear las dimensiones. Las dimensiones son los criterios de búsqueda sobre el cual va a funcionar nuestro cubo de información. Vamos a revisar nuestro data warehouse. Aquí lo tenemos. He creado un datamar, es decir, un esquema. Aquí lo tengo, mi tabla de data warehouse se llama datos data warehouse.
Como ves, aquí tengo alojado todos los datos necesarios que yo necesito. Muy bien. Una medida la que podemos sacar o para hacer referencia, vamos a usar para sacar el usuario, todos los usuarios. Vamos al esquema Workbench y aquí le damos el nombre, usuarios. En descripción, una breve descripción, le podemos poner criterio por usuarios. Aquí debemos ver vamos a agregar antes de esto una tabla. Desde aquí seleccionamos nuestro datamar, que es esta, y seleccionamos la tabla, que es datos data warehouse. Vamos a dar un nombre, se va a llamar datos. Ok, ahora sí la tenemos correcto. Una vez aquí, ahora sí podemos buscar, ¿no? Y vamos a, como nuestro criterio es de usuarios, vamos a buscar por nombre de usuario. Buscamos el campo que se llame nombre de usuario. Y aquí está. Vamos a darle un nombre en el cual se va a mostrar en nuestro cubo de información. Le daremos usuarios. Ok. Luego, ahora lo que vamos a hacer es agregar una nueva tabla, pero en este caso será la misma sobre la cual vamos a sacar los datos. Muy bien, y agregaremos, aquí le vamos a dar un nombre, lo pondremos por usuarios, el criterio de búsqueda, y aquí le vamos a dar por usuarios todos. Vamos a darle con un guión todos. Muy bien, aquí hemos agregado nuestra tabla y debemos agregar un nivel. El nivel se va a llamar usuarios. La columna sobre la cual va a hacer referencia es nombre usuario. El tipo es de string, ya que son nombres, es decir, letras, cadena de caracteres. El tipo de nivel, vamos a poner regular. Y aquí le pondremos never, nunca. Ok. Ahora que vemos que nuestro cubo de información son pasos sencillos de cómo debemos crear lo que son dimensiones. Ahora vamos a proceder a crear una medida. Para ello nos ubicamos en el cubo y le damos en Add Measure, que es agregar medidas. En este caso vamos a una medida que nos indique el número de horas de horas que ha recibido, que ha dado ese tutor en las tutorías. Para ello lo que haremos es, a nuestra medida le daremos un nombre y le voy a llamar cantidad eh, cantidad guión bajo horas. Ok, aquí vamos a darle que queremos que haga esta medida. En mi caso le voy a poner que me cuente el número de horas y el tipo será numérico para que me muestre números, ¿no? Ok, ok. Como vemos, por motivos de no hacerle el video tan largo, lo he pausado y ahora yo ya les muestro agregado muchas más dimensiones y más medidas. Como por ejemplo aquí tengo como dimensión actividad tutorial, donde nos va a mostrar las actividades tutoriales, es decir, esta tabla, ¿no? Todas las actividades tutoriales que tenemos almacenadas en nuestro data warehouse.
Además tenemos los usuarios, que es la que ya creamos, el rol que tiene este usuario, los estudiantes, la- las facultades, carreras, modalidad. Esta es la he abreviado porque el nombre es un poco largo. Se llama causa de bajo rendimiento. Esta la tengo em, aquí. Al final, descripción, bajo rendimiento son estas. Ok. Todas estas medidas, dimensiones, perdón, he agregado. Ahora he creado además dos medidas adicionales, que son el máximo nivel alcanzado por dicho estudiante y la cantidad de estudiantes que han recibido tutorías. Aquí, como vemos, en el máximo he utilizado el control max sobre la tabla nivel. Aquí que me cuente el número de estudiantes de acuerdo al código del estudiante. Muy bien. Ahora ya lo tengo guardado. Lo- lo- una vez hecho esto, lo siguiente que debemos hacer es crear nuestro MDX. ¿Ok? Debe salirnos con este mensaje: Modern Connection Successful, que nos indica que la conexión a nuestro cubo está correcto. Muy bien. Aquí debemos agregar un tipo especial de consultas, sobre el cual nos va a sacar los datos, ¿no? Con la ayuda del cubo. Para facilidad yo ya lo he hecho, lo tengo aquí. Esto lo voy a copiar y lo pegaré aquí. Muy bien. Y aquí le voy a dar execute. Y como vemos, todo ha salido a la perfección. Tengo el número de filas que me va a mostrar, columnas, la- la- las, las medidas que van a funcionar sobre estas dimensiones. Es decir, está excelente. Ok. Ahora para el siguiente paso utilizaremos dos herramientas, que son el JDK y el NetBeans. Y aparte de ello, una herramientas conocidas como Mondrian y JPivot, que en este caso JPivot viene a ser el cliente y Mondrian el servidor. Ok. Lo primero es, aquí tenemos nuestros archivos, que es el NetBeans y el JDK. Ok. De igual manera, lo que debemos hacer es ejecutar estos archivos. Abriremos un terminal, vamos a la ruta. Estos archivos se encuentran en la carpeta opt. Como vemos, daremos un cd /opt, enter, un ls. Como vemos, aquí está. Tengo el JDK y el NetBeans. De igual manera, estos archivos se los van a mostrar de este color o con un color rojizo. Eso no quiere decir que no tienen los permisos necesarios. Yo ya los he dado. Para recordarlos cómo dar los permisos, utilizaremos el comando chmod, changemod. Aquí vienen los valores que le vamos a asignar a ese archivo. Podemos darle un 777, que son los permisos generales, o un 775, como sea, ¿no? Yo le he dado un 777 y un espacio y el nombre del archivo. Por ejemplo, daremos un JDK, ok, y un enter, y nos funcionará correctamente. Y una vez que volvamos a dar un ls, ya se nos mostrará de color verde. Ok, vamos a proceder a ejecutar el JDK. Yo ya lo he hecho, pero para indicarles de cómo hay que hacerlo, de igual manera, JDK no es un archivo .sh. Por ello, debemos de ejecutar con otro tipo de comando, que es rpm, que es el formato del archivo, espacio, menos ivh, y el nombre del archivo, que es JDK. Ok, un enter. Nos sale que no se crea,
nos dice un permiso denegado, es decir que para poder ejecutar este archivo, como es, sería como este archivo vendría a ser como la plataforma sobre la cual va a funcionar nuestro NetBeans y requiere permisos de superadministrador. Debemos loguearnos como root. Para ello damos un su root, entre la contraseña. Ok, como vemos ya no está en admin podres, que es mi usuario, sino en root, que es el superadministrador de CentOS. Para ahí sí procedemos a ejecutar el archivo. Aquí lo tenemos, le damos enter y aquí ahora sí ya nos muestra. Como vemos, aquí nos sale que el paquete JDK ya está instalado, pero en el caso de ustedes, si no lo tienen, nos saldrá unos iconos de aquí que nos dirá que ya está listo instalado, o la instalación está correcta, o otros parámetros, ¿no? Bueno, lo siguiente será instalar nuestro NetBeans. De igual manera yo ya lo he hecho, pero de igual manera les voy a mostrar cómo debo hacerlo. Este es un archivo .sh, un ejecutable. Para ello es un // NetBeans y le damos un enter. Esperamos un momento y se nos abrirá el gestor de instalación de NetBeans. Como vemos, esto puede tardar unos momentos, pero aquí lo tenemos, ¿no? Como vemos, a mí me sale que ya está instalado, pero para en caso de ustedes solamente será cuestión de darle siguiente y ya será todo. Ok, yo le daré un cancelar. Muy bien. Y para verificar que está instalado, nos creará esta que dice programación, y aquí tenemos NetBeans. Lo abriremos. Esperamos un momentito que se nos abra completamente el programa. Ok, como vemos, aquí tenemos nuestra ventana principal de nuestro Mondrian Pentaho, de nuestro NetBeans, es decir, ¿no? Yo tengo ya creado un proyecto ya hecho, donde ya incluyo el Mondrian y el JPivot, y lo que me queda es solamente abrir el proyecto, ¿no? Para ello vamos a Open Project. Yo tengo aquí en el escritorio, y aquí Mondrian Pentaho ejemplo. Vamos a Open Project. Muy bien, se me ha desplegado todo esto. Ok, lo siguiente será abrir este icono que nos dice web páginas. Nos vamos a Mondrian y aquí a Queries. Ok, aquí debemos agregar nuestro archivo que nos crea el esquema Workbench. Yo lo tengo en el escritorio, es este. Tengo como esquema Workbench tutorías, que es una extensión XML. Yo debo copiarlo aquí, este archivo, en esta parte, ¿no? Lo arrastramos y como vemos, aquí está, ¿no? Esquema Workbench tutorías. Muy bien. Lo siguiente será, debemos configurar todo este archivo que dice mqventas. Debemos configurar todo aquí: la conexión, el data warehouse, el usuario, la contraseña. Ok, como vemos, aquí ya tengo configurado todo. Solamente me queda copiar, ¿no?, el nombre, porque aquí yo tengo esquema 3. Vamos a ponerle un rename y copiamos el nombre y lo sustituimos a este esquema 3 con control V. Ok,
y aquí en esta parte debemos copiar la consulta MDX, la que creamos. Vamos a nuestro esquema Workbench y esta consulta la copiaremos, la copiamos y la sustituimos aquí. Ok, parece ser que todo está correcto y le mandamos a ejecutar. Creo que está tardando un momento, esperaremos. Parece que algo está mal. Vamos a revisar. Bueno, ahí está, ¿no? Se nos desplegó la página web que está configurada en nuestro NetBeans. Nos daremos a este link que dice análisis de ventas y nos redirigirá a nuestro cubo de información, pero con ya interfaz y con datos. Como vemos aquí lo tenemos, ¿no? Todos actividades. Debemos tener actividades, los usuarios, rol, estudiantes, facultades, carreras y estas tres medidas: cantidad de horas, máximo nivel y cantidad de estudiantes. Ok, como vemos, está actividades, usuarios, rol, facultades, ¿no? Tenemos todo. Aquí están las medidas. Vamos a dar aquí para que se nos borre los espacios en blancos y como vemos aquí lo tenemos. Se nos muestra todas las actividades tutoriales que tenemos. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. En esta actividad tutorial que es investigación grupal sobre los tipos de sistemas operativos, queremos ver los usuarios. Tenemos a un usuario denominado Brad. El rol que ocupa este usuario dice que es vicerrector. ¿En qué facultad? En la facultad de ingeniería. La carrera dice que es en la carrera de agroindustrial. Los estudiantes que han recibido tutorías con dicho usuario son Dayana y Juan. Queremos ver la modalidad de Dayana. Tenemos aquí semestral y si queremos ver la modalidad de Juan, ese nos dice que es de igual manera semestral. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la causa del bajo rendimiento de este estudiante. Aquí nos dice que es por problemas familiares. Y aquí vamos a revisar las medidas. Las cantidades de horas que he recibido. Dice que tiene una hora. El máximo nivel alcanzado por este estudiante dice que es séptimo nivel. Y cantidad de estudiantes, 1. Ok, este sería nuestro cubo de información. Sería todo de cómo crear un cubo de una aplicación OLAP utilizando JPivot Mondrian y ellos en NetBeans. Tenemos nuestras herramientas de Business Intelligence y eso sería todo. Ok.